creo que ya empezó, no creo, estoy segura que ya empezó el Señor a ministrarnos, incluso a hablar sobre lo que hoy me reveló para que le viniera a decir a su pueblo, anunciar a su pueblo. Y con una confirmación, ¿verdad? Justo en la alabanza, ya ahorita verán por qué. Y pues bueno, vamos a orar para que el Señor tome el control de no solo de lo que se va a hablar, sino de cada uno de nosotros, de lo que vamos a recibir, que prepare nuestro corazón, nuestro espíritu y que podamos dar fruto, porque en vano sería que viniéramos a escuchar y que saliéramos y no pusiéramos en práctica lo que el Señor hoy trae a través de su revelación. Doy gracias a Dios por usarme como instrumento útil. Le decía a mi hermano Beto, le digo, tú estás muy estudiado, yo soy completamente empírica. Algún día el Señor va a poner ese querer como hacer para estudiar su palabra como bien se merece, teología. Y bueno, aún así empíricos nos usa. Así que te voy a pedir nada más por un minutito que te pongas de pie por reverencia al Señor para orar. Cierra tus ojos y pon este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias esta noche porque ya nos has empezado a hablar. Ya nos has ministrado con tu presencia y tu visitación esta noche. Pudimos ver tu obra, Señor, pudimos ver tu abrazo con cada uno de nosotros que tal vez la mayoría venimos cargados, cansados, angustiados. Y gracias por los que vienen en victoria, Señor, pero el día de hoy queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas. Me despojo de mí para que seas tú tomando el control, Señor, y que venga a establecerse tu reino a esta tu casa. Te damos gracias, Señor, bendice a los que el día de hoy no pudieron asistir, bendice la vida de nuestros pastores y que vengas a traer revelación a la vida de cada uno de nosotros. Toma el control, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Puedes tomar tu lugar. Descansa. Descansa en el Señor, como lo decía en la oración. Y pues el Señor pone ese sentir que yo creo que nos asombraríamos de qué tan cargados viene el pueblo del Señor si nos sinceráramos, ¿verdad? Porque a veces no somos sinceros y nos preguntan ¿cómo estás? Bien, bendecido. Pero se vale decir, ¿sabes qué? Pues vengo cargado, vengo fastidiado, vengo de malas, pero vengo y aquí estoy y estamos en el mejor lugar que es la casa del Señor. Así que les felicito por estar aquí, por tomar la decisión y la convicción de seguir a la brecha. Hoy miércoles 5 de febrero, todavía estamos arrancando año, ¿verdad? De hecho, apenas iniciamos con todas las actividades de las coordinaciones, muchas actividades. Pero aún en medio de eso el Señor se va a glorificar y el Señor va a poner el querer como el hacer y nos va a dar los tiempos. ¿Cómo? No sé. Pero así es el Señor de extraordinario. En las oraciones que a veces hacemos, he escuchado mucho yo la palabra, establece tu reino en este lugar. Señor, establece tu reino, establécete aquí. Incluso yo lo acabo de decir ahorita que oré. Y era algo que el Señor traía revelación y algo que decía, bueno, sí, suena bonito, pero en sí quiero saber más, cómo es establecer el reino de Dios. Y vamos a empezar a desmenuzar poco a poco qué es establecer el reino de Dios. Pero me gustaría 5 personas nada más que me dijeran cómo podemos establecer el reino de Dios antes de ver un poquito más el significado de lo que busqué y de lo que viene en la Biblia. Me gustaría que fuera un varón, una mujer, un niño. ¿El hermano Freddy levantó la mano? ¿Cómo podemos establecer el reino de Dios? Con ayuno. Gracias, hermano Freddy. Con oración. Gracias, Axel. ¿Quién más? Hacer su voluntad. Gracias, Fer. Con obediencia. Ven, sí. Oigan, se me hace que ya no comparto, ustedes ya saben. Ok, ¿vale? Con alabanza.
Hermanito David, predicando su palabra, gloria al Señor, todo eso es correcto. Sabemos cómo establecer la palabra del Señor. Ahorita nos vamos a confrontar con algo, pero bueno, muchas gracias por su participación. Y bueno, pues establecer es dejar demostrado algo, ordenar, crear, fundar, instituir. Dejar demostrado algo. Si yo digo quiero establecer el reino de Dios, lo tengo que demostrar. No solamente el querer, tengo que accionarlo y tengo que hacer algo que pueda dejar demostrado. Para sus hijos, el establecer el reino de Dios debería de ser un propósito en nuestras vidas. Debería de ser una motivación, un objetivo, no un tema que venimos a escuchar el día de hoy, sino a ti, hijo de Dios, ser un propósito en nuestras vidas, porque si no, en vano sería que estuviéramos aquí, y no precisamente aquí en la iglesia, en el mundo. Entonces, ojo, establecer el reino de Dios para los hijos de Dios debería de ser un propósito primordial y un objetivo. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es el reino de Dios? Es un gobierno. Es un gobierno donde el gobernador y el juez es Dios. Y su sede es el cielo. El reino de Dios está en el cielo. Pero también nosotros estamos aquí como embajadores, como representantes, para que el reino de Dios se establezca en la tierra, porque no estamos aún en el cielo con el Padre. Entonces tenemos una gran comisión, tenemos un trabajo arduo, un trabajo pesado. ¿Por qué no? Es pesado el decir, decía Fer, hacer su voluntad. Pues sí, no vengamos hoy a decir, ay no, es bien fácil establecer el reino de Dios. No, déjame decirte que no. El reino de Dios debería de ser también para nuestras vidas una inspiración, una motivación. ¿Por qué? Porque aunque tú vengas a establecer el reino de Dios aquí, tu casa verdadera, el lugar donde vamos a permanecer para siempre, va a ser el reino de Dios, pero que esté en el cielo. Entonces, debería de darnos alegría y motivación e inspiración algo que te voy a decir el día de hoy: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les da eso alegría, pueblo del Señor? Nos hemos puesto a reflexionar, porque el otro día yo dije, ay, sí es cierto, venimos, escuchamos, pero debería de ser algo que te pone la piel de gallina, la segunda venida de nuestro Señor. Porque ¿por quién crees que viene? No viene por los pecadores, no viene por los que están haciendo lo malo, por los que están maquilando lo malo. Viene por su pueblo, bien lo cantaban, sin mancha, con vestiduras blancas. Y tal vez el día de hoy estamos algo arrugados, estamos algo manchados, pero estamos aquí buscando que se establezca el reino de Dios. No estamos allá sin hacer nada. Y no venimos a calentar tampoco una banca, venimos a absorber la palabra del Señor, que no viene de nosotros, créanmelo, viene por la revelación que nos da el Padre. Entonces, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nos debería emocionar más si te dijeran, te ganaste una Jeep, te ganaste un viaje a Europa, te ganaste la casa de tus sueños. No se compara con la emoción que nos debería de dar la segunda venida del Señor y el reino de Dios heredado para ti. Tenemos la mejor herencia,
no esas herencias que nos dejan como enfermedades, o si bien nos va alguna propiedad. Eso no vale en el cielo. Aquí, pues sí, si el Señor es bueno y misericordioso, pues qué bueno, ¿verdad? Tampoco nadie va a negar un terrenito, un coche, algo, pues claro que no. Pero lo que debería de motivar nuestras vidas y que sea por lo que caminemos día a día, debería de ser porque vamos a ser esos herederos del reino del Señor. Y dice la palabra en Mateo 6:33, no lo sabemos todos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Habla aquí del reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús regresará repentinamente. No sabemos ni el día ni la hora. Lo único que sabemos y que te puedo garantizar que puede hacer el cambio es lo que estemos haciendo ahora para podernos ir con Él, para no quedarnos en la tribulación. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde hay guerra, vivimos tiempos donde ya no vemos solo las guerras en Ucrania, ya las vemos aquí en las colonias de aquí, se están matando. Vivimos tiempos difíciles donde no hay medicamento en hospitales, donde los hijos están contra los padres. Vemos cosas tan feas y es principio de dolores. Yo creo que no nos queremos quedar a la tribulación si somos bien audaces, listos, con inteligencia espiritual. No nos queremos quedar, queremos que en esa venida repentina, que bien te lo dije, no sabemos cuándo, lo único que podemos hacer es qué estamos haciendo ahora, cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy trabajando. Y te voy a pedir que vayamos a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Que aquí el Señor nos hable, nos revele algo a cada uno de nosotros. ¿Ya lo tiene, iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No les suena aquí algo la palabra religiosidad? Porque bien, podemos ser cristianos religiosos y que cuando lleguemos a su presencia diga, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es una condición más de ver en tu corazón, ver adentro, porque por fuera, pues todos aquí nos vemos y les aseguro que ustedes luego imaginan que yo ni siquiera peleo o que no digo palabras antisonantes. No, hermanos, lo bueno que no está mi esposo, mi mamá ya levantó las cejas. O que no me enojo, pues claro que sí. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero el corazón es la intención, ese desgarrar el velo y decir Señor, quiero buscarte, quiero servirte. Eso no se lo podemos engañar al Señor. Y eso solamente lo ve Él. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí una palabra clave para poder heredar el reino. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Señor nos va a ayudar a que se establezca su reino en la tierra. A que se establezca su reino en tu hogar. A que se establezca su reino en tu área donde laboras, donde trabajas. Hacer su voluntad. Es muy complicado, bastante, para todos yo creo. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que cuando ves a disposición aún ese pequeñito esfuerzo que podemos pensar que es pequeño, el Señor nos echa la mano y créanme que sí.
Para entrar en el reino de Dios se debe desprenderse de las cosas de este mundo. Y no hablo solo de las cosas materiales. Desprenderse de cosas como vivimos afanados, vivimos preocupados, vivimos pensando en el mañana cuando no sabemos si vamos a llegar. Vivimos tal vez todavía envidiando, mintiendo, hurtando. No sé, cada uno sabe con lo que batalla. Nada más que a veces no nos asinceramos con nosotros mismos. Ojalá con el Señor sí. Desprendernos de cosas de este mundo, hacer la voluntad del Padre, dar buenos frutos. ¿Cómo son nuestros frutos? ¿Cómo estoy trabajando para que haya buenos frutos en mi vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos representando? El reino de Dios se establece cuando cada cristiano toma la responsabilidad de ser embajador de Cristo. ¿Cómo andamos con esa responsabilidad que nos compete? Porque tenemos vara alta, somos embajadores. Imagínense a los reyes, imagínense a los duques, no sé, quedan cortos a lo que tú y yo somos. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no necesitamos traer esas ropas que traen esas bandas. En nuestro corazón es esa vestimenta de poder decir: somos embajadores, embajadores de Cristo. Te voy a pedir que vayamos a Segunda de Pedro y vamos a leer del 3 al 11, porque ya te dije cómo podemos establecer, en pocas palabras, ¿verdad? Es muy extenso este tema, creo yo. Pero se puede establecer el reino de Dios haciendo su voluntad. Ahora te voy a pedir Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: habiendo huido de la corrupción, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí viene una palabra clave: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice el 10: por lo cual, hermanos, tantos más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, lo que acabamos de leer, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero habla aquí de una palabra clave que es concupiscencia. Cuando hacemos eso, ¿y qué es eso, verdad? Son deseos no gratos a Dios. Cuando ponemos en práctica esto, empezamos a derribar y ya no se establece el reino de Dios. Mas sin embargo, todo lo que leímos, pues dice que nos va a dar entrada al reino de Dios. Ahora quiero cuestionarte y voy a cambiar así un poquito el tema, porque suena muy bonito, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Pero me gustaría que el día de hoy hiciéramos una
pausa y que nos preguntáramos: ¿cómo estás para establecer el reino de Dios? Y que seamos sinceros. ¿Cómo estás para establecer el reino de Dios? Tal vez digas: no estoy bien, me siento mal, no me siento capaz, siento que estoy contaminado por mis compañeros de trabajo, no estoy bien. Me gustaría que hiciéramos ese exhaustivo en nuestro corazón, porque vamos corriendo y vamos saturados de tantas cosas. Pero ¿cómo estamos? En verdad nos damos una pausa para decir: ¿cómo estoy? Voy a salir a servir, ¿cómo me preparo? Oré por mí, me siento bien, puedo dar lo que tengo, porque si estoy mal, pues va a ser complicado. ¿Cómo estamos el día de hoy, pueblo del Señor? Dice su palabra en Mateo 11:28: mas venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué no permitimos el día de hoy descansar en su presencia? Suena hermoso el hacer su voluntad, porque es lo que nos va a hacer que heredemos el reino de Dios. Pero tal vez estamos fastidiados, tal vez estamos cansados, tal vez nos sentimos indignos. Es momento de hacer una pausa y de decir: Señor, así me siento. Y voy a hacer un ejercicio súper breve. Hagan equipitos de 2, de preferencia que no sea familia. Perdón, pónganse de pie. Vamos, si quieren irse temprano, párense. Busquen a alguien que no sea de su familia. De preferencia, bueno, como quieran, varón con varón, o no pasa nada. De hecho, ni van a decir nada, solo van a escuchar. Veo por ahí que no sean familia, que no sean familia. Si algo nos ha enseñado la pastora estos días, ha sido hacer un poquito diferentes, hacer cosas diferentes. ¿Listo? Por ahí veo 3 familiares juntos y no quiero decir, pero son mis familiares. ¿Listo? Ojo. Ahí van las instrucciones. Con todo respeto, vas a decirle a esa persona cómo te sientes. Y la persona que va a escuchar, literal, solo va a escuchar. Pero la pregunta es: ¿cómo te sientes para establecer el reino de Dios? De lo que ya vimos, con tu corazón dispuesto y sincero, dile cómo te sientes. Dile cómo te sientes. Dile cómo te sientes. Veo una hermanita sola. Por ahí hay un equipito de 3. Solo escucha, solo escucha. ¿Ya se dijeron mutuamente? Solo escucha, no hagas nada, no ores, solo escucha, no hagas nada. Solo escucha, sé sincero. Cuando estén listos, regresan a su lugar. Ay, vale, luego te vas a un café con Jimena y me invitan. Amén, gloria al Señor. Ya pueden regresar a sus lugares. ¿Saben que en los grupos de AA y de NA hay una tribuna donde hacen su catarsis para que se sientan liberados? ¿Cómo se sintieron? ¿Igual? ¿Cómo te sentiste, Jorge? ¿A gusto? ¿Cómo te sentiste? No sé cómo te llames, sirve que me dices cómo te llamas y tú.
Félix, ¿cómo te sentiste? Tranquilo y en paz. Vale, ¿cómo te sentiste? Bien, bien. Fíjense, esto fue para que veas cómo el decirle a un hermano en Cristo, sabiendo que no te va a juzgar, te hace sentir bien. Ahora cuando se lo decimos a nuestro Padre Celestial, cuando en verdad lo expresamos y no lo dejamos, dejemos de cargarnos tanto, pueblo del Señor. Seamos sinceros y se vale decir, me siento agotado en lo espiritual, me siento sin ánimo. Se vale. Ahora te vas a llevar de tarea, con todo mi corazón se los pido, que estés orando por lo que escuchaste, nada más orando, que no lo vayamos a divulgar. Pero si tal vez hay más respuestas que creemos que no íbamos a escuchar, ¿verdad? Ojalá todas fueran positivas. Me siento bien, me siento fuerte en lo espiritual. Pero si el Señor ha puesto este sentir es porque hay respuestas que ve a su pueblo un poquito cabizbajo. Pero para eso es la palabra del Señor y para eso estamos nosotros aquí como embajadores. Llévate de tarea orar por tu hermano, por lo que escuchaste, y que tu oración sea firme, sea precisa. Llévatelo de tarea. ¿Cómo te preparas para establecer el reino de Dios? ¿Cómo te preparas cuando vas a orar por alguien? A veces nos metemos en guerra espiritual sin prepararnos. Es importante para establecer el reino de Dios que estés bien. Que estés bien, hermano, que trabajes en ti. Que tengamos esa comunión y comunicación con el Padre. Y te tengo un regalo el día de hoy. Vamos a Efesios 2, 19, 20. Ya no lo encuentro. Efesios 2. Y vamos a leer el versículo 19, 20. Dice la palabra del Señor. Le habla a usted, le habla a cada uno de los presentes. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el regalo que tengo para ti el día de hoy, el recordarte en su palabra que eres conciudadano y miembro de la familia de Dios. ¿No te da alegría? A mí sí. Me da mucha alegría saber que formo parte del reino de Dios, que batallamos para establecerlo, que tal vez ni siquiera hemos trabajado con nosotros mismos, pero me da alegría el saber que el Señor nos vio con agrado, a pesar de nuestras faltas que seguimos teniendo, pero que el Señor te adoptó para que fueras parte de su familia. Quédate con esto el día de hoy. Establecer el reino de Dios es hacer su voluntad. Para hacer su voluntad tienes que estar bien. Para poder llevar las buenas nuevas, para poder evangelizar, tienes que prepararte. Tienes que orar, leer su palabra, el congregarnos y el ser hacedores de lo que el Señor quiere que hagamos. De todo lo que vengamos a escuchar aquí, de eso ser hacedores. Siempre y cuando el Señor te dé discernimiento, no vaya a decir yo una loquera y la hagas, ¿verdad? Dice el pastor, si algún día digo una loquera, váyanse. Pues sí, que el Señor nos dé sabiduría. Hermanos, vengamos a descansar a la casa del Señor y no a dormir, no sé, porque luego desde acá arriba sí vemos 2 que 3 que se duermen. No ese descanso, sino el descanso que nos da nuestro Padre, porque viene en su palabra y Él es de promesas. Venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y tal vez hoy lo pudiste experimentar, tal vez te costó trabajo. Espero de todo corazón que te vayas descansado en el Señor y que te quedes con esto. Para servir al Señor tengo que trabajar primero en mí. No podemos dar lo que no tenemos.
Permítete descansar, permítete sentirte mal, pero no te quedes ahí, no te estanques ahí, no te estanques en la depresión, en la ansiedad, sino ve más allá y ve cuál puede ser tu solución y tu cura, que es la presencia del Señor. Ponte de pie, vamos a orar para pedir a nuestro Padre que podamos ser hacedores de lo que hoy nos vino a hablar. Señor, en esta hora te damos gracias, gracias por tu presencia, gracias porque tú empezaste a ministrarnos desde un principio. Porque el día de hoy, Señor, hemos podido aprender que el hacer válido que tu reino se establezca en la tierra sea haciendo tu voluntad. Y hacer tu voluntad implica muchas cosas. Hoy queremos pedirte por nosotros, por nuestro corazón, por nuestra condición. Si en alguno de nosotros, Señor, ves algo que esté fuera de tu orden establecido, angustia, depresión, preocupación, ansiedad, afanes, el día de hoy con toda autoridad, siendo tus hijos, le decimos te vas en el nombre de Jesús. Y todo lo que viene de Dios permanece en mí. Con tus propias palabras, despide lo que te está haciendo mal. Si es la preocupación, si es la angustia, si es la enfermedad, dile te vas porque tengo autoridad, porque soy hija de Dios, porque soy parte de su pueblo, porque somos parte de su familia y con autoridad te vas. Y que pueda entrar ese anhelo y ese deseo para trabajar y establecer tu reino donde quiera que pongas la planta de nuestros pies. Sin importar la edad, Señor, que tu reino se establezca en esta tu casa. Que los niños puedan decir, Señor, que tu reino se establezca en mi escuela, que tu reino se establezca en mi familia. Sin importar la edad, Señor, ayúdanos a ser diligentes, a ser responsables y a trabajar poniendo nuestro granito de arena para que tu reino sea establecido en este lugar. Para que esperemos con alegría, Señor, tu segunda venida y estemos preparados, que seamos diligentes, que no seamos insensatos. El día de hoy, Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que vienes a hacer, porque tú estás preparando a tu iglesia para irse como esa novia que decía Elsie, blanca y sin mancha. Declaramos bendición a esta tu casa, Señor. Declaramos bendición en familias completas. Y te lo decimos con todo nuestro corazón, que se establezca tu reino en este lugar y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una